días y todos se quedan callados, así que muchas gracias. En primer lugar, bienvenidos y bienvenidas a este bonito encuentro y, y un saludo muy especial a todas las autoridades que en primer lugar nos acompañan hoy día y también a una serie de organizaciones civiles, fundaciones y corporaciones que están aquí con nosotros y especialmente también a nuestros estudiantes. ¿Dónde y cómo están los estudiantes? Para que vean cómo estoy seteado. En este caso, los niños y niñas en Chile. Ese suele ser el titular muchas veces en la prensa, no solo respecto de la niñez, sino que respecto de muchos otros temas. Y son pocas las ocasiones en que estos titulares, que tienen una cobertura más bien nacional, en este caso sería dónde y cómo están los niños en Chile, tienen una bajada regional, tienen una bajada local, que es precisamente lo que probablemente vamos a conversar hoy día, que es dónde y cómo están los niños y niñas en esta región, en la región de Valparaíso, del Gran Valparaíso. Eso de suyo es de mucha importancia porque cumple una serie de propósitos, pero más allá de los regionalismos o localismos malentendidos, sí constituye una muy buena ocasión para poder invitar, particularmente a los jóvenes hoy presentes acá, a conectar con materias de índole público, conectar con aspectos que son a veces que no aparecen con la trivialidad o con la regularidad que uno quisiera en las redes sociales o no están presentes siempre en las conversaciones, pero que sí existen y sí tienen un trasfondo muy importante. Y por lo tanto, instancias de estas características nos permite generar esa conexión con temáticas de estas. ¿Dónde y cómo están los niños en la región de Valparaíso? Es una tremenda pregunta respecto de la cual en el panel que hoy día y la discusión que se va a generar vamos todos y todas a aprender mucho. Dicho eso, también es una instancia para que también, en este caso, nuestros jóvenes, señora Seremi, conozcan a las autoridades públicas, es decir, se genere también una conexión asociando el cargo y la responsabilidad del cargo a la persona que lo detenta y por lo tanto que nazca a propósito de ese conocimiento una buena y profunda conversación. La universidad, y particularmente nuestra escuela de gobierno, tiene la misión de generar estos puentes, de generar estas articulaciones con la sociedad civil y también con las autoridades públicas. Por lo tanto, este encuentro cumple todos estos propósitos. Nos permite conectar con una temática pública interesante, nos permite conocer a los actores que gravitan en esto y generar en consecuencia una buena conversación. Nuevamente sean todos y todas muy bienvenidas y me encantaría invitar acá a dar unas palabras. Mi nombre no me presenté, mi nombre es Claudio Osorio, soy el vicerrector de la universidad, pero me gustaría invitar a quien, por cierto, sabe mucho más de esta temática, a la profesora y directora de nuestro Centro de Filantropía, la profesora Emilia González. Muchas gracias, Claudio. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Qué gusto ver tantos estudiantes acá. Es parte de lo que motivaba a hacer esta actividad hoy en la universidad. Sabemos que varios de ustedes tienen clases en el siguiente módulo, así que si tienen que salir no hay problema con eso. Bueno, el Centro de Filantropía e Inversión Social es uno de los centros de la Escuela de Gobierno, que probablemente muchos de ustedes no están familiarizados con él. Y esta es una de las actividades que queremos hacer para poder ir generando mayor cercanía entre el mundo de la sociedad civil, que es un espacio donde muchos de ustedes probablemente se van a desempeñar. Sabemos por datos de alumni que en las carreras de psicología cerca de un 25% de los egresados trabaja después en organizaciones sin fines de lucro. Y estos son espacios donde queremos que se vayan conectando con las temáticas que les va a tocar abordar desde distintos roles. Como centro dependiente de la Escuela de Gobierno, lo que nos gusta es resaltar el rol que la sociedad civil y la filantropía cumplen en la construcción de sociedad. Entonces hoy, junto con la Fundación Colunga y el Observatorio Niñas, tenemos una oportunidad fantástica de ver cómo el aporte filantrópico en la generación de conocimiento se pone a disposición de la discusión pública y va creando estos bienes públicos que nos permiten avanzar, conversar sobre datos concretos, actualizados, transparentes,
que nos van llevando una conversación ciudadana multisectorial, como decía Claudio recién en la introducción. Para no quitar más tiempo, quiero darle la bienvenida a Arturo Celedón, director de la Fundación Colunga, quien también nos va a referir un poco cuál es el propósito y la razón detrás de crear una instancia como el Observatorio Niñez y la información que hoy día vamos a poder compartir. Arturo, bienvenido. Gracias, Emilia, gracias a la Escuela de Gobierno, al Centro de Filantropía, al CEFIS y a todos ustedes que están acá hoy día con interés en escuchar estos temas. Fundación Colunga es una fundación filantrópica, llevamos 12 años trabajando en promover el bienestar de la niñez, colaborando en la incidencia en políticas públicas y el fortalecimiento de la sociedad civil, porque sabemos que al final las grandes causas país solo se movilizan cuando se articula un ecosistema de actores. Yo quiero decir algo muy breve, porque creo que lo interesante va a pasar en esta mesa, en la presentación, en los datos que tenemos. Lo primero es que vamos a hablar hoy día de un tema súper complejo, que es cómo están viviendo hoy los niños y niñas. Yo ayer me metía y me pregunté cuánta gente vive en Valparaíso y Viña, las ciudades que ustedes conocen aquí, este núcleo urbano grande. Son aproximadamente 750.000 personas, 800.000, depende qué cifra uno tome. Bueno, en Chile existen 800.000 niños que viven en condición de pobreza. Es decir, que tienen una necesidad básica no resuelta y que amenaza sus posibilidades de desarrollo futuro. O sea, todas las personas que conocemos, cada casa, cada ser humano que vive en estas dos grandes ciudades donde ustedes realizan su vida, sería un niño en condición de pobreza en nuestro país. Esa cifra es enorme, es una cifra enorme y que además condiciona la vida de niños y niñas hoy y además el futuro del país. En la sociedad que tenemos hoy, llena de desafíos, llena de oportunidades, si el capital humano no se desarrolla, no tiene oportunidades de desarrollar cada una de sus potencialidades, va a ser muy difícil que como sociedad avancemos en un camino que nos permita cumplir los anhelos, expectativas y sueños que cada una tiene. Y aquí aprovecho este lugar y agradeciendo a la Universidad Adolfo Ibáñez que le dé espacio a estos temas, a los profesores, a los estudiantes, porque al final la gran conclusión que nosotros sacamos es que aquí necesitamos mejores políticas públicas. Las políticas públicas nos están dando el ancho, nos estamos dando el ancho como sociedad ante el desafío que tenemos, pero las políticas públicas no solo es acción, tenemos muchos problemas y ahí necesitamos que la academia, que la universidad también haga un esfuerzo. Y ponga este problema, el problema de la pobreza infantil, el desarrollo del bienestar de los niños y niñas en el centro de sus preocupaciones. Necesitamos reflexión, necesitamos academia, necesitamos el impulso, necesitamos aprender mucho mejor cómo hacer las cosas. Por eso estos encuentros son esenciales. Por eso el involucramiento de los académicos, de los centros de estudio, de cada estudiante es muy importante. Por lo tanto, no los quiero aburrir más. Creo que tenemos una conversación muy importante que tener hoy día y tenemos un gran desafío país hacia adelante. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Arturo. Y ahora al plato principal. Paloma Villar nos va a presentar los resultados para la región de Valparaíso del Informe Nacional de Bienestar de la Niñez, donde vamos a poder mirar qué es lo que está detrás de este informe, cuál fue la metodología que se utilizó, los principales resultados para la región y las conclusiones que desde ahí se emanan. Así que, Paloma, bienvenida. Bueno, muchas gracias también por la invitación a presentar los resultados del primer Informe Nacional de Bienestar de la Niñez que elaboramos el año pasado en Fundación Colunga. El Informe Nacional del Bienestar de la Niñez lo lanzamos en agosto del año pasado, tenía unas motivaciones particulares y es un informe que queremos seguir produciendo bianualmente para ir monitoreando de alguna manera cómo están las niñas y los niños en Chile. Contarles un poco la estructura de la presentación. Ahí. ¿Cuál es la motivación de este informe? ¿Cuál es la metodología, bien a grandes rasgos, que usamos? Los principales resultados para la región y las conclusiones. Entonces, bueno, la primera motivación que guió este informe es poder saber realmente cómo estaban las niñas y los niños después de la pandemia.
Chile ha avanzado mucho en lo que tiene que ver con políticas de niñez. El día que lanzamos el informe se ratificó, cumplían 34 años de la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño, y desde ahí entonces Chile ha hecho un camino largo en reformas políticas de la institucionalidad que han generado cambios en nuestra sociedad y cambios en las vidas de las niñas y los niños. Acá hay una audiencia joven y no sé, muchos de nosotros recordamos, pero quizás no los más jóvenes, ¿cierto?, que antes del 98 en Chile habían hijos de primera y segunda clase. Por ejemplo, los hijos que nacían fuera del matrimonio tenían otro estatus. Se reformó eso en 98. En 2006 se creó el Chile Crece Contigo, que es un sistema de protección integral a la primera infancia que ha cambiado muchas vidas y ha tenido impactos muy positivos en la salud de las niñas y los niños. Y el 2022, que es como el hito más reciente, se firmó la Ley de Garantías y Protección Integral de la Niñez, que es una ley que nos viene a poner al día respecto a lo que mandataba la convención que firmamos en el 90. El año pasado se elaboró la Política Nacional de Niñez y Adolescencia, que viene a regir hasta el año 2032. Aún no ha sido aprobada por Contraloría, después de varios meses ya, pero esperamos que así sea luego. Pero bueno, en fin, todas estas políticas, programas han ido cambiando y han ido modificando la política social enfocada en las niñas y los niños. También en estas últimas décadas, ¿cierto?, ha cambiado la estructura sociodemográfica del país. Ya esto está en boga en los medios de comunicación, ¿cierto? Se ha discutido mucho en los últimos meses. La baja en la tasa de natalidad y de nacidos vivos, la baja en la tasa de fecundidad. En el año 60, para que ustedes se imaginen, el promedio era 4,5 hijos por mujer, hoy día es 1,16, creo que es la cifra. La proporción de niñas y niños respecto al total del país ha ido bajando. En el 92, que es la primera barrita de este gráfico, era más del 30%, hoy día es un poquito más del 20%. Y también hemos cambiado el nivel socioeconómico, las condiciones materiales de las personas que viven en Chile. Estos son datos de pobreza por ingreso. Pueden ver desde el 90 al 2018, creo que este gráfico, cómo ha ido bajando la pobreza por ingreso. La pobreza multidimensional, que es otra forma de medir la pobreza, la empezamos a medir el 2008. Y también ha ido bajando en la serie que tenemos de mediciones. Entonces, Chile ha cambiado mucho la estructura de la familia y también las condiciones en que viven los niños y las niñas, y también las políticas, ¿cierto? Pero después de la pandemia empezamos a ver, ¿cierto?, una preocupación general en la opinión pública de que los niños estaban peor que antes. Veíamos esto, ¿cierto?, de la violencia, de que Chile fue el país de la OECD que cerró más tiempo los colegios, el tiempo en pantalla, ¿cierto?, y toda esta discusión sobre las redes sociales y cómo impactan en el bienestar, y una crisis económica, ¿cierto?, que nos dejó que marcó en esos años de la pandemia y que nos dejó también algunas secuelas que todavía estamos viendo. Entonces nos hicimos esta pregunta, ¿cierto? ¿Cómo están las niñas y los niños? ¿Cómo podemos saber si están mejor o peor? Si cambió su situación después de la pandemia. Y bueno, en particular hoy día les vamos a presentar sobre cómo están las niñas y los niños en Valparaíso. Para responder a estas preguntas, lo primero que hicimos, ¿cierto?, y que es como la base del Observatorio Niñez, es entender el bienestar de la niñez como un concepto que es amplio, que es multisectorial en el fondo. Un niño, para estar bien, no necesita solo buenas condiciones materiales, sino que necesita cuidado, necesita un entorno, un barrio que lo proteja, que lo estimule, y eso se va a ver reflejado en su bienestar, en los aprendizajes, la capacidad de aprender, sus indicadores de salud, etc. Entonces nosotros conceptualizamos el bienestar de la niñez en estas 5 dimensiones, que son los aprendizajes, la salud, las condiciones materiales, los cuidados que reciben y los entornos. Para cada una de estas dimensiones nosotros seleccionamos indicadores por su relevancia. Indicador, bueno, son estimaciones, números en el fondo que nos indican cómo están los niños. Seleccionamos 4 indicadores por dimensión, además que son los indicadores clave en el fondo, según la literatura, según lo que se ha consensuado, ¿cierto?, por organismos internacionales y también en la academia.
y seleccionamos fuentes que nos permitieran comparar entre la pre y pospandemia y que fueran fuentes que se siguen produciendo, o sea que en el futuro podamos seguir monitoreando estos datos. Y además, como teníamos este impulso en el fondo de tener los datos a nivel regional, tenían que ser datos que tuvieran representatividad a nivel regional. Con esa metodología así muy brevemente explicada y que pueden profundizar más en nuestro informe, llegamos a algunos resultados que nos indican que el bienestar de la niña efectivamente se deterioró entre la pre y la pospandemia. En Valparaíso en particular, hay alrededor de 400.000 niñas y niños según las proyecciones del INE. Esto lo tenemos que actualizar. Todos sabemos que la semana pasada se lanzó el censo que nos va a dar nuevos datos. Las proyecciones del INE no previeron la baja en la natalidad, entonces hay hartas modificaciones que hacer acá. Pero bueno, estos eran los datos que teníamos al momento del informe. Entre el 30% de los niños están en su primera infancia, el 41% en su infancia media y el 29% entre los 13 y los 18 años. En Valparaíso, un 5% se identifica con pueblos originarios, que es bastante menos de lo que ocurre en el promedio nacional. Hay un 8% que vive en zonas rurales y el 6% son migrantes, parecido al promedio nacional. En la región de Valparaíso, vemos de estos indicadores que seleccionamos, que vamos a profundizar, vemos un deterioro en 8 de los 20 indicadores. 9 se mantienen, vemos cambios pero que no son estadísticamente representativos, entonces podemos hablar de que hay un estancamiento en el fondo, no hay un avance en esos indicadores. Y solo 3 mejoran, que de estos 3, hay uno que mejora de manera importante, el otro son mejoras muy leves. En medias nacionales vemos que hay una peor situación en 4 indicadores y en la mayoría Valparaíso se parece a la media nacional. O sea, hay muchos datos en que Valparaíso es igual a lo que vemos en el promedio. En la primera dimensión, sobre la salud, el primer indicador que nosotros seleccionamos tiene que ver con la salud en la primera infancia, ¿ya? Y que es el indicador del bajo peso al nacer. El bajo peso al nacer es un indicador que predice o se encuentra asociado a muchos resultados en la vida adulta y por eso se utiliza como un indicador de salud integral. Y lo que hemos visto a nivel nacional, que hay menos nacimientos pero son más vulnerables, ha aumentado la proporción de niños que nacen en el sistema de salud pública con bajo peso y también los que nacen con prematurez. Y en la región de Valparaíso vemos que este porcentaje es mayor al promedio nacional. Un 10% de los niños en 2023 nacían con bajo peso y casi un 14% prematuros. El segundo indicador de salud es la malnutrición por exceso, que tanto en Valparaíso como a nivel nacional ha aumentado. Hoy día 1 de cada 4 niños presentan obesidad. La obesidad es un indicador de salud que también predice muchos problemas en el futuro. Y además vemos que hay una distribución según el curso de la vida. En general, entre primero y quinto básico tenemos casi un 30% de niñas y niños en esta situación. El tercer indicador es el de la salud mental, ¿cierto? Se ha hablado mucho de esta crisis de salud mental después de la pandemia. Y lo que vemos a nivel nacional es que hay un aumento en el porcentaje de niñas y niños. Estos son datos que toma la encuesta nacional de polivictimización entre séptimo básico y tercero medio, que presentan sintomatología depresiva y ansiosa. En Chile, en el 2017 esto era 14%, hoy día es de un 22%, y en la región se ve un cambio similar, aunque la diferencia no es estadísticamente significativa, pero la tendencia es la misma. Esto tiene un componente de género muy relevante. Entre las niñas, 1 de cada 3 presenta esta sintomatología versus 1 de cada 10 niños. Y el indicador que mejora, y lo traigo acá porque siempre mostramos los indicadores negativos, pero este indicador presenta una mejora que se mantiene en el tiempo, es el porcentaje de adolescentes de octavo a cuarto medio que consumen alcohol. Si ven en el gráfico a la izquierda, sí. La baja del consumo de alcohol ha sido sustancial y mantenida en el tiempo, y esto se ve en la última medición. Acá teníamos datos del 21,
Salieron hace un par de semanas los datos del 2024, todavía no están, recién ahora están disponibles para análisis y los vamos a incorporar en el próximo informe. Entonces acá vemos una baja que ha sido sostenida en el tiempo del porcentaje de consumo de alcohol, también de tabaco. Marihuana ha bajado en las últimas mediciones y eso es una buena noticia y tiene que ver con estrategias sostenidas de política pública también que han mostrado en el fondo, le han mostrado a la población adolescente que los riesgos que tiene el consumo y también han restringido más el acceso. En la segunda dimensión, que son los aprendizajes, nosotros tomamos los datos de primera infancia y también de infancia media, ¿ya? El CIMSE, y hay muchas fuentes que nos dan más datos, pero consideramos que hay que monitorear en el fondo a los niños más temprano y por eso seleccionamos ese rango etario. El primer indicador tiene que ver con la cobertura de la educación parvularia. Y acá hay un tema relevante que en el fondo en Chile no tenemos buenos datos de la cobertura porque depende mucho en el fondo de cómo estimamos la población. Hoy día, como la población bajó mucho más de lo que proyectaba el INE, en el fondo los datos que tenemos de cobertura están desactualizados. Después de que nosotros lanzamos el informe, la CELADE hizo una actualización de sus datos poblacionales y pudimos estimar de una manera más precisa cuáles son las coberturas. Entonces, los datos de cobertura, al final, dependiendo de cuál es la base poblacional que se usan, podemos ver que, de todas formas, hubo una disminución en la pandemia de la cobertura, pero se ha ido recuperando. Aún así, alrededor de un 40% de los niños a nivel nacional no accedería a educación parvularia y esto cambia mucho por tramo etario. O sea, los más pequeños es alrededor del 70%, entre los 2 y los 3 años es como la mitad de los niños y más grande la cobertura es mayor. Y ahí estamos bajo los niveles de la OECD, tanto en inversión como en cobertura. Los aprendizajes en matemáticas y lenguaje, vimos los datos de cuarto básico. En general, Valparaíso, la región de Valparaíso tiene un peor desempeño tanto en matemáticas como en lenguaje comparado con la media nacional. Y respecto a 2017 en la región, vemos que hay una muy breve mejora, se podría decir estabilidad en lenguaje y un deterioro en matemáticas. O sea, nos va peor que a Chile y además ha empeorado con respecto a la prepandemia. También acá hay un componente de género relevante y lo vemos también a nivel nacional. Mientras los niños mejoran en lenguaje y se mantienen en matemáticas, las niñas empeoran en matemáticas y se mantienen en lenguaje. Entonces lo que estamos viendo, y en el último CIMSE también lo comprobamos, ¿cierto?, es que esta brecha de género se va acrecentando, dejando a las niñas atrás. También a nivel de la dependencia administrativa de los colegios, bueno, acá las barritas son el porcentaje con conocimientos insuficientes, ¿ya? En celeste están los municipales, vemos que ahí los porcentajes son altísimos, o sea, 1 de cada 2 niños en un colegio municipal no tiene los conocimientos mínimos en matemáticas y 40% más o menos en lenguaje. Pero la buena noticia en el fondo es que el lenguaje, los que más han mejorado son los colegios municipales o públicos, digamos. Sabemos que hay un cambio en la institucionalidad ahí. Y los que más han empeorado son los colegios privados y particular subvencionados. Obviamente esto tiene una variación en la región muy importante. Ya en las comunas hay diferencias muy relevantes. Acá pusimos los mejores promedios, por ejemplo, en matemática, que están por sobre el promedio nacional, la comuna de Zapallar, Concón, San Esteban, Los Andes y Villa Alemana. Y tenemos los peores promedios en La Cruz, Juan Fernández, El Tao, Cartagena y Papúa, ¿ya? Es importante mirar a nivel comunal, porque al final damos promedios regionales, pero las realidades comunales son muy distintas. El cuarto indicador de educación tiene que ver con la inasistencia crónica. Estos son niños que faltan a más del 30% de las clases en el año. Es mucho, un 30% es como un mes. Y lo que vemos es que en todo el país hubo un aumento de la inasistencia crónica. En Valparaíso, la región de Valparaíso, igual a la media nacional, o sea, tenemos un 23% que tiene inasistencia crónica. Y esto varía según el curso de los niños. Vemos cómo, ¿cierto?, en los más pequeños el porcentaje con inasistencia crónica es más alto, después va descendiendo para volver a subir en la enseñanza media.
obviamente obedece a distintas razones, ¿cierto? Los más pequeñitos muchas veces los padres dicen motivos de salud, ¿cierto? Mientras que, o que no le ven tanto el peso, ¿cierto? a la asistencia, versus los más grandes que tienen que ver con motivos más de problemas de salud mental, a veces bullying, que afectan la asistencia escolar. Nuevamente vemos una variación importante por comuna, y vemos cómo, por ejemplo, algunas de las comunas que tenían los mejores puntajes en CIMSE también son los que tienen más asistencia, y de los que tienen peor asistencia tienen peores CIMSE, ¿ya? Ahí Cartagena, La Cruz, El Quisco, Santo Domingo, San Antonio, habría que ver qué pasa en esos colegios. La tercera dimensión son los cuidados, y es cómo están las relaciones de cuidado entre los niños y sus entornos inmediatos. Y acá tenemos que transparentar en el fondo que es difícil construir indicadores porque hay pocos datos que analicen esto. Ahora hay más en el fondo y hay una preocupación particular hoy día por describir estas relaciones de cuidado, pero hay pocos datos que se hayan levantado sistemáticamente y que nos permitan caracterizarlas. Tomamos un indicador que tiene que ver con la estructura familiar, y hoy día lo que vemos es que 3 de cada 10 niños en la región viven en familias monoparentales, y 1 de cada 5, un 20%, en familias monoparentales nucleares. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un solo adulto cuidador con niños en el hogar sin otro adulto que pueda acompañar en el fondo en la crianza. Y esto no ha cambiado en los últimos años, pero sí ha cambiado mucho en la última década, ¿ya? Cada vez más hay más familias monoparentales nucleares y menos familias extendidas. Y eso es un fenómeno, también esta crisis de los cuidados que hablamos, tiene que ver con esto también, que ha cambiado la estructura familiar. Otro dato que se empeora a nivel país es el porcentaje de niñas y niños viviendo en familias que dicen no tener apoyo para cuidarlos. Aumentó en Valparaíso de un 12 a un 17%, y a nivel nacional de manera similar. Un tercer indicador que analizamos tiene que ver con cómo los niños reportan que son las relaciones de cuidado, y acá está el indicador de maltrato por parte de los cuidadores de la encuesta nacional de polivictimización. Esta encuesta, como les decía antes, es para niñas y niños de séptimo a tercero medio, y vemos un aumento de un 34 a un 39% en los niños que declaran haber sufrido algún tipo de maltrato por parte de sus cuidadores en el último año. Si uno abre en el fondo qué significa el maltrato, acá tenemos 4 expresiones del maltrato. Una es la alienación, que es que los niños declaran que alguno de sus cuidadores lo ha separado del otro cuidador sin su consentimiento. Un 4% señala eso en 2023. El maltrato físico, que ha sido golpeado, cacheteado o que le han infringido, dado daño físico a sus cuidadores. Un 11%, esto es una leve reducción. El maltrato psicológico se dispara un poco entre la pre y la pospandemia, y el porcentaje de niñas y niños que declaran negligencia parental, o sea, que dicen mis papás no se preocupan de que yo tenga comida, vaya al colegio, cuando estoy enfermo de mis cuidados. Cuando abrimos esto por género, de nuevo vemos esta brecha, ¿ya? Si bien en maltrato físico, los niños declaran un 2% más entre los hombres, la diferencia en maltrato psicológico es muy alta, de un 21% de los niños a un 47% de las niñas. Y acá es importante que el maltrato psicológico sí deja secuelas, ¿ya? Entonces muchas veces lo tenemos invisibilizado, y no sé si uno puede explicar, ¿cierto?, también algunas de las brechas desde aquí, de salud mental, ¿cierto?, en aprendizajes. Entonces hay que tenerlo en consideración, este fenómeno que no queremos ver, pero que está ahí presente. Y bueno, y la cifra de maltrato físico un poco que está más bajita, pero que al final lo que dice es que 1 de cada 10 niños ha sido golpeado el último año por alguno de sus cuidadores, que es una cifra muy alta. La cuarta dimensión es la de condiciones materiales y los entornos, que acá utilizamos datos principalmente de CACEN, pero miramos desde los niños, o sea, qué cantidad de niños está en esta situación. Muchas veces se analiza desde los hogares, pero no de los niños. Y lo primero, bueno, en general los niños presentan mayores cifras de pobreza que la población general. En Chile un 6% de las personas viven en situación de pobreza, según la línea de la pobreza. Entre los niños es un 11% a nivel país. Lo que vemos en la región de Valparaíso es que hay una estabilidad entre el 2017 y el 2022,
Y eso es una mala noticia porque a nivel nacional baja la pobreza. Entonces acá hubo un estancamiento. En todo Chile en el fondo aumentó en la pandemia, en la CACEN 2020, nosotros comparamos con la prepandemia, pero acá se mantuvo en los niveles previos, entonces vemos que hay un avance que se da en el país que no se da acá en la región. La inseguridad alimentaria, nosotros tendemos a mirar, ¿cierto?, la pobreza como el indicador de condiciones materiales, y al final nosotros cuestionamos un poco esto, porque hay otros indicadores como la inseguridad alimentaria, que es son un indicador de la FAO en el fondo que nos habla de la incertidumbre respecto a los alimentos que puedo tener en mi hogar. Un 20% de los niños viven en hogares con esa incertidumbre, moderada o severa. Moderada es que no saben si van a tener recursos, y severa es cuando ya hay algún miembro del hogar que ha tenido que dejar de comer, ¿ya? Un 32% de los niños viven en hogares donde ninguno de los padres tiene un empleo seguro, es decir, con contrato y estable. Y en la región ha aumentado el porcentaje de niños que viven en hogares con alto costo de vivienda. ¿Qué quiere decir esto? Que gastan más del 30% de sus ingresos en pagar la vivienda. Como les decía, en Valparaíso se mantiene la pobreza versus en otras regiones en que disminuye. La inseguridad alimentaria se mantiene con respecto al 2017 de nuevo, entonces vemos un estancamiento ahí. Pero hay otras variables de condiciones materiales que nos permiten como poner una cara a lo que significa vivir en carencia material. Una de ellas es el hacinamiento. Acá tenemos datos a nivel comunal que vemos entre prekinder y kinder. Un 16% de las niñas entre prekinder y kinder, entre los 4 y 6 años, viven en condiciones de hacinamiento en la región. Y acá también vemos esta variabilidad, ¿cierto?, de comunas como Zapallar, que tienen menores porcentajes, o Panquehue, por ejemplo, en que vemos peores condiciones materiales de hacinamiento en el hogar. Y otro dato que es muy relevante, que tiene que ver con cuántos niñas y niños no tienen cama de uso exclusivo, ya que este dato también proviene de la Junaed. En la región hay un 21% de niños entre prekinder y kinder que no tienen cama. No es que compartan la cama porque tienen su cama y su pieza, es que no tienen cama en su hogar para ellos. Y eso nos permite ponerle como una cara, ¿cierto?, a la pobreza, al hacinamiento, y que no siempre los indicadores de pobreza, que recordemos que era alrededor del 10%, reflejan la necesidad material de los niños. La última dimensión es la de los barrios y los entornos. En general se ve estabilidad en la región de Valparaíso, pero aún así tenemos 1 de cada 5 niños que viven en barrios con alta acumulación de basura, 1 de cada 4 con contaminación acústica, un 14% que no tiene cercanía a plazas y parques, y el dato que más se ha deteriorado en la región y a nivel país de los entornos tiene que ver con la violencia crítica. Hoy día en la región de Valparaíso un 43% de las niñas y niños viven en barrios donde dice que han habido peleas constantes entre los vecinos o balaceras. Entonces, para ir cerrando esta presentación, a nivel país, vemos que, bueno, algo que es conocido por todos, las diferencias de género, nivel socioeconómico, estatus migratorio, que no lo abordamos en esta presentación, pero influyen en el acceso al bienestar, y esto afecta las trayectorias de vida y contribuye, ¿cierto?, a la reproducción de desigualdades. Estas desigualdades que vemos en la infancia y sobre todo en la primera infancia van a afectar en el largo plazo, ¿cierto? Los puntos críticos varían en el curso de la vida. Vemos en la primera infancia con mayor vulnerabilidad comparando con otros grupos etarios, más pobreza, peores condiciones materiales, más hacinamiento, menor cobertura de la educación, que también es un factor que puede ser protector en condiciones de altas carencias económicas y sociales. Y en la adolescencia vemos esta crisis de salud mental y este deterioro en las relaciones de cuidado. Y bueno, las desigualdades territoriales, ¿cierto? En Valparaíso solo vemos un indicador que mejora sustancialmente, en línea con el país, que como les decía es el de consumo. Y también los puntos críticos van variando. Hay un peor rendimiento que el país, el CIMSE, pero similar asistencia. En salud estamos similar al país en los indicadores de salud mental y obesidad, aunque son críticos. Y levemente peor en el porcentaje de niñas y niños que nacen con bajo peso, y ahí se requieren en el fondo políticas que puedan responder a esa necesidad de la familia.
En los cuidados estamos similar al país, hay un aumento de niñas y niños en familias sin apoyo y un aumento del maltrato, ¿cierto? En las condiciones materiales se mantienen las cifras de pobreza cuando en el país disminuye y aumentan las niñas y niños en hogares con alto costo y tenemos estos otros indicadores, ¿cierto?, de hacinamiento y todo que tienen una variación regional importante a nivel de las comunas. Hay una alta variación en indicadores de aprendizaje según comuna, entonces acá nosotros creemos que es importante aprender de las experiencias comunales, qué están haciendo aquellos que les está yendo bien, y también en condiciones materiales. Entonces, por ejemplo, entre 10 y 30% de los niños según comuna no tiene cama, por ejemplo. Entonces, ¿cómo podemos asegurar a nivel regional estándares mínimos para las niñas y niñas que crecen en la región? Y las diferencias de género que están ahí, ¿cierto?, se acrecientan tanto en salud mental, maltrato como en rendimiento. Hemos visto un deterioro en las condiciones de las niñas mayor al que vemos entre los niños y eso también es un punto crítico a nivel nacional y a nivel regional. Eso, muchas gracias por la atención y ahora no sé qué vemos. Muchas gracias, agradecemos a Paloma del Villar por la presentación de este informe y aprovechamos de invitarla, ¿sí?, a integrar nuestro panel que vamos a dar paso a continuación. A la señora Claudia Espinosa, secretaria regional ministerial del Desarrollo Social y Familia de Valparaíso. Adelante, Claudia. Invitamos también a María de los Ángeles Castro, directora de Infancia Primero. Gracias, María de los Ángeles, por acompañarnos. También queremos invitar a nuestra académica de la Escuela de Psicología, Valentina Vallejo. Muchas gracias. Y lamentablemente también tenemos que excusar al alcalde de San Esteban, ¿no es cierto?, Cristian Ortega, que no ha podido estar acá con nosotros esta mañana. Bien. ¿Están funcionando nuestros micrófonos bien? ¿Sí? Pucha. Para comenzar nuestra conversación de hoy, y junto con agradecer que estén aquí, quería hacerles una pregunta general a modo como de conocer sus reacciones, ¿no es cierto?, a este interesante informe con bajada regional que nos ha presentado Paloma. ¿Cuáles son las oportunidades y desafíos que presentan estos resultados, ¿no es cierto?, en sus respectivos ámbitos de acción? Y quisiera comenzar contigo, Claudia. Sí, perfecto. Muy buenos días a todas y todos. Primero agradecer la invitación, celebrar la organización de este seminario y por supuesto la presentación del informe, que yo creo que es un informe que nos presenta datos importantes y nos reafirma muchos ámbitos que son fundamentales. Para nosotros como Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que tenemos dos ejes y dos mandatos muy claros del presidente Boric, que es trabajar en instalar un sistema nacional de apoyo y cuidado, Chile Cuida, y instalar todo lo que implica un sistema de garantía y protección integral de la niñez, dos desafíos que son gigantes y que implican cambios culturales que yo creo que se vislumbran también en el estudio de bienestar que nos han presentado. En ese sentido, me parece, por eso celebro, digamos, todas las iniciativas, pero también me parece importante ponerlas además en un contexto. No solo nos señala las tremendas deuda país que tenemos con la niñez, sino que nos confirma precisamente que nuestro país, luego de 34 años de haber firmado la convención, luego de tener una ley de garantía y protección universal de derechos, que el otro día el representante para la región de UNICEF nos decía es un tremendo logro respecto al contexto latinoamericano, ¿no? Somos pioneros respecto a esta decisión
para los que somos acá y trabajamos en niñez nos parece tardísimo, ¿no? Estamos en un escenario complejo en el cual estamos viendo expresiones y prácticas concretas que podríamos visibilizar como retroceso respecto a la valoración de los derechos de la niñez. A mí en forma cotidiana, y quizás era algo que no me era tan observable, por ejemplo, desde el espacio directo en el que yo trabajaba, en espacios comunitarios y en espacios académicos, no siempre me era visible la práctica cotidiana, las decisiones, por ejemplo, en los gobiernos locales, en las cuales hubiese abiertamente me cuestionaran derechos de la niñez o me cuestionaran la instalación de las oficinas locales de niñez. Son minoría. Pero se dicen cosas que antes no escuchábamos, como por ejemplo, los derechos de la niñez no deberían existir, generar clivajes artificiales, ¿no? Por ejemplo, señalar que la autonomía progresiva de niños y niñas, pilar fundamental de la Convención, está en contra del deber preferente de los padres, cosa que la ley integral nunca pone en oposición, al contrario, ¿no? Reconoce la familia como núcleo fundamental y reconoce también que el rol del Estado es acompañar y generar condiciones cuando la familia no las tiene. Y por lo tanto también me aparece cotidianamente una oposición que los derechos de la niñez atentarían contra la visión de familia, o sería la intromisión del Estado en las lógicas de familia. Y de esas tensiones, que lo vimos también en la discusión de la política nacional de cuidado hace ya 3 semanas atrás, escuchar abiertamente que fortalecer un sistema nacional de apoyo y cuidado que reconoce la deuda que tenemos en nuestro país respecto a cuidado, y después voy a mencionar algo en esa línea, sería tentatorio contra la configuración natural de la familia. Y ahí todo lo que puede conllevar esas declaraciones implica que en el fondo es cuestionar la feminización de los cuidados, o sea, es decir, debería continuar, ¿no? Y el Estado no debería entrar en ámbitos en los cuales claramente los cuidados hoy día están sobre los hombros prioritariamente de las mujeres, y que eso implica no solo que es a costa de las trayectorias estudiantiles, a costa de las trayectorias laborales, mayor empobrecimiento, sino que implica un desgaste y un empobrecimiento gigante, como lo vemos cuando analizamos el registro de personas cuidadoras, en la cual un 70% se encuentran el 40% más vulnerable. Entonces, mirar, y algo que ustedes aparecen, es decir, mirar las variables de género no son un detalle hoy día. Y no son un detalle cuando vemos, para nosotros en el Ministerio, vemos también en la relación algo que está visible, o que también incluso como cuestionamientos a la OLN han sido poquitos, pero son sorprendentes, a que el garantizar o trabajar temáticas de género en las oficinas locales de niñez fuese también un atentado contra la familia. Y lo que nosotros encontramos y lo que nos dicen, por ejemplo, la última encuesta del Ministerio de Trabajo respecto a temáticas de trabajo infantil, es que las niñas dedican muchas horas al cuidado. Y son principalmente el cuidado de los hermanos y labores domésticas, no así los niños, y hay diferencia. Luego miramos estudios de juventudes cuidadoras y tenemos porcentaje importante de jóvenes. Ahí, si la proporción en personas adultas es de 87% mujeres, 13% hombres, al menos el estudio de juventudes, al menos yo que soy optimista, genera más esperanza porque baja como 20% de diferencia, se equilibra un poquito más, algo así como 65 y 35. Yo no quiero mirar ese dato como esperanza, pero sigue habiendo asimetría. Y por lo tanto los cuidados, mientras no podamos distribuirlos entre género, pero también pensar que los cuidados requieren instancias de colaboración, como el cuidado de niños y niñas, no solo del Estado, no solo de la institucionalidad educacional y de salud, que son las primeras que deberían estar ahí, sino que también de los entornos comunitarios, es un desafío país. Para nosotros, por lo tanto, respecto a la instalación del sistema de garantía, instalación de oficinas locales de niñez, el trabajo que hacemos cotidianamente, el estudio, por supuesto, que viene a ser
una contribución en ámbitos que reafirmar que aquello que estamos trabajando, que luego comentaré con más detalle, pueden ser fundamentales para reafirmar la senda. Y algo que mencionaba Arturo, que me parece fundamental, es que como país tenemos que dejar de pensar las políticas públicas a escala de gobierno de turno. Y tenemos que pensar las políticas públicas con lógica de Estado y sostenibilidad de esas decisiones. Y eso me parece que es fundamental, es un desafío país que tenemos que empujar y que requiere también diálogos políticos mucho más amplios, pero también el empuje de la ciudadanía en los espacios de participación que tiene. Y precisamente al respecto, quiero preguntarle a María de los Ángeles Castro, desde infancia primaria, primero, perdón, desde entonces la ciudadanía. Bueno, la situación tiene múltiples complejidades y yo creo que esa es una virtud que nos ayuda a poder mirar en detalle este informe, que es poder mirar cada uno de los aspectos y los elementos que componen la situación en la cual nuestro país está como pensando de cara al futuro. Nosotros desde la sociedad civil solemos cuestionarnos mucho, ¿verdad? ¿Cuál es el rol que tenemos? ¿Y cuáles son los desafíos que tenemos? ¿Y cuál es el país que queremos también preparar para las generaciones futuras? Entonces trabajamos hoy día para resolver problemas que nos aquejan, pero siempre estamos pensando en 2 pasos más allá, ¿qué va a pasar después? Y yo coincido también en que hay una situación donde hay como un quiebre generacional de quiénes son las personas que están tomando las decisiones, estas mismas tensiones que comentabas tú recién. ¿Por qué alguien podría oponerse a que haya una institucionalidad como una OLN operando en una comuna, ¿verdad? ¿Por qué tendría que ser opuesto pensar en los derechos de la niñez y las decisiones que van a tomar los padres, madres o cuidadores? Entonces, ¿en qué momento esto se convierte en una realidad antagónica? Y ahí es donde tenemos que cuestionarnos cuál es nuestra perspectiva, desde dónde estamos pensando el entorno en el que van a crecer los niños y niñas. Nosotros, pensando particularmente desde la primera infancia, vemos que hay una condición que es grave. Hoy día la primera infancia solamente aparece en la conversación porque hay una baja en la tasa de natalidad. Entonces nos estamos preguntando poco, ¿verdad? ¿Qué pasa que nacen tan pocos niños? ¿Qué nos llevó a esta condición? No es una sorpresa, ¿sí? O sea, esto lo vimos venir y lo estamos viendo venir hace años, hace décadas. Entonces, ¿por qué hay una opción por dejar de tener familias numerosas? Probablemente hay un tema que tiene que ver con el trabajo, con la condición económica, pero también con lo que significa establecer relaciones estables, duraderas, profundas, la experiencia que he tenido en mi propia familia y cómo eso me conduce a tomar decisión de, por ejemplo, establecer una familia. Y ahí el tema de la violencia y el maltrato es profundo. Nosotros hemos trabajado en la región y vemos que en los sectores rurales hay algunas características que pasan desapercibidas, ¿verdad? Algunas conductas maltratantes que son silenciadas, que no son dichas porque son parte de la costumbre, de la tradición. Nos ha tocado ver en lugares rurales, en una comuna aquí en la región nos encontramos con asombro cómo un equipo comunal solicitó, por ejemplo, una capacitación para abordar temas de incesto. O sea, como si nadie hablara, ya no existe, ¿verdad? Como si fuera una problemática erradicada. Pero era tan profunda en el sector rural que este equipo dijo, no sabemos, nunca nadie nos habló de este tema, necesitamos más información. Bueno, y así en el fondo empezar a descubrir cómo hay muchas prácticas al interior de las familias que son maltratantes, pero que no son habladas abiertamente. Se esconde, en el fondo es como si fuera parte de la intimidad, sin considerar cómo eso nos afecta como país y al desarrollo que estamos soñando futuro. Baja la cantidad de niños que tenemos hoy día, los datos del censo que nos acaban de entregar no están desagregados, por lo tanto no podemos ver en detalle, pero sí podemos saber que al menos hay 3,5 millones de niñas y niñas menores de 15 años viviendo en este país en el que estamos hoy día, 1,5 millones de niños entre 0 y 5 años, y sobre esos niños y niñas va a recaer el país de la próxima década. O sea, ellos van a ser los responsables. Entonces,
¿qué estamos haciendo los adultos hoy para ofrecerles las condiciones y entregarles las herramientas que ellos van a necesitar para sostener el país? En el fondo, ellos van a estar tomando decisiones, ellos van a estar trabajando, se van a estar desempeñando. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos preparando a los profesionales que están atendiendo a estos grupos de niñas, niños, adolescentes que están trabajando con la familia, más allá de nuestras propias experiencias, de nuestras propias creencias, sino que con una mirada amplia que nos permita un pensamiento común? Y eso también es algo en el fondo que donde ha ido ganando territorio una mirada más individual y una mirada donde la comunidad en el fondo se desdibuja. Valentina, desde tu investigación académica, no sé, estos datos, no sé, ¿de qué manera implican también un desafío, ¿cierto?, para las preguntas que se hace el quehacer académico, y de qué manera entonces también aporta, ¿no es cierto?, en conocimiento, en evidencia, para responder a estas preguntas? Me tomo un poco de lo último que dijimos, que creo que el principal desafío que nos muestran también las investigaciones es mantener este equilibrio de, sin perder lo individual, ¿cierto?, salir a esta mirada más comunitaria, ¿no? Yo hoy día siempre digo, me defino mucho más como una psicóloga clínica comunitaria, porque creo que efectivamente en niñeces, en infancias, en adolescencia, y ojo que hablo en plural, no digamos por casualidad, sino que además en un país como el nuestro, donde no podríamos hablar de solo una etapa y decir, oye, la infancia es, sino que tenemos que ir a mirar cada territorio, cómo se desarrolla. Lo que vemos es que justamente lo que nos muestra el informe de hoy, que también adhiero que la principal oportunidad es poner datos, sistematizar datos de este modelo ecológico, ¿cierto?, que atraviesa, es decir, no podemos avanzar en soluciones, que esta palabra de solución está muy puesta, ¿no?, pero en realidad en abordaje de la salud mental, sin poder lidiar con estos distintos sistemas desde un modelo más ecológico. Entonces, en ese sentido, las investigaciones nos muestran que efectivamente el problema de salud mental infanto-juvenil es algo que venía hace muchos años, ¿cierto?, en crisis, que la pandemia viene a visibilizar la crisis de los cuidados, pero también la salud mental, porque había un tema muy cultural, ya muy anclado del optimismo, ya vital, como que los niños y niñas no se deprimieran, no lo pasaran mal, que esto es una pataleta, pero que en realidad va a pasar porque es algo más conductual, como que no hubiera sufrimiento en la infancia. Y recién en la adolescencia se empezaba a problematizar, entonces claro, la salud mental aparecía como un fenómeno de la adolescencia. Pero en realidad los datos nos muestran que cuando miramos, ¿cierto?, para atrás, los datos de salud mental en adultos, que al parecer ahí, ¿cierto?, es un problema, y digámoslo directamente, un problema porque el sujeto productivo empieza a tener problemas, entonces empiezan a ver las barreras de las licencias médicas, ¿cierto?, etcétera. El 50% de esos adultos que tienen problemas graves de salud mental dicen haberlo presentado antes de los 14 años y el 75% antes de los 18. Y eso, obviamente, para nosotros, los que estamos en la disciplina de psicología, no es novedad. Nuevamente, lamentablemente, lo estamos diciendo, pero tiene que venir una crisis como la pandemia para visibilizarlo. No importa, las oportunidades se toman, ojalá no hubiésemos sufrido esa oportunidad, y hoy creo que está mucho más también clara esta mirada ecológica, que los modelos que tenemos hoy día para entender la salud mental están orientados al bienestar y no al déficit, que eso es súper importante. Antes de la salud mental también como que teníamos un modelo más biomédico, más de la enfermedad, que tengo que ir a resolver, ¿no? Como que los problemas de salud mental fueran experiencias puntuales y acotadas. Hoy día vemos que los problemas de salud mental son problemas de funcionamiento. Entonces, para que nos vayamos con esta sensación de decir, parece ser que lo que aprendemos en las infancias, las formas de responder, los mecanismos de respuesta para mi estudiante ahí del MPC, son mecanismos que aprendemos para toda la vida. Y hay algunos que podemos intervenir, y por eso los psicólogos clínicos seguimos esperanzados, y también yo creo que somos optimistas en el cambio, pero hay otros que definitivamente van a necesitar intervenciones y van a configurarse como desafíos permanentes en la vida del ser humano. Entonces, cuando hablamos esto de apegos inseguros, ambivalentes, ¿cierto?, esta pobreza multidimensional, que lo que hace es coartar una serie de desarrollos, lo que estamos diciendo es que esa curva de desarrollo de esa persona ya se vio intervenida. Entonces, las investigaciones básicamente nos muestran que sí, al igual que es importante de ir a seguir interviniendo en lo individual, en el fondo a promover una serie de factores protectores que hoy día también los tenemos súper identificados, no estamos inventando la rueda, eso es imposible hacerlo si no viene de la mano de un desarrollo y de un modelo de bienestar que es un bienestar más social y que seguimos solo problematizando desde el mundo adulto.
Y solo se hace cortito porque uno quisiera decir muchas cosas, pero como desafío creo yo que nos falta seguir poniendo efectivamente las voces de los niños y niñas, otra de mis líneas de investigación que tiene que ver con la participación infantil. La participación infantil es el derecho de los derechos. Entonces estamos hablando aquí que hay un modelo ecológico donde todos los ejes de derechos están siendo en el fondo afectados y continúan, no estamos mejorando a pesar de todos los esfuerzos, la participación sigue estando ausente. Y también preguntémonos qué tenemos tanto miedo. Los niños en el fondo, en estas realidades, ¿cierto? Y estas tensiones medias paradojales falsas que tenemos, a veces pensamos que para proteger a los niños hay que ojalá no hacerlos participar tanto. Porque si les preguntamos vamos a abrir algo que quizás no pueden manejar o les va a revictimizar. Y en realidad, con las investigaciones que nos muestran, que participar en los niños no es solo un derecho, sino que también es una posibilidad de retomar el control de sus situaciones vitales, de sentir que tienen agencia, de que pueden decir algo sobre ese problema que le está afectando a ellos y a ellas. Porque ellos y ellas son los expertos de sus propias vidas, más allá que tengan adultos significativos y que puedan representarnos muy bien. Entonces también creo que como desafío nos falta aún sistematizar más datos, porque no hay datos de participación, porque no es que no lo estemos midiendo, sino que no tenemos cómo medirlos porque, si bien la Defensoría de la Niñez yo creo que ha sido una de las instituciones que ha puesto más el tema, estamos con muy poco todavía estrategia, instrumento, herramienta para poder medir. Muchas gracias, Valentina. Y en esa misma línea, la revalorización de los derechos de niños y niñas y adolescentes, ¿no es cierto? Yo entiendo que ustedes llevaron adelante un diagnóstico regional sobre los derechos de niñez y quería preguntarle precisamente cómo ve ese diagnóstico en relación a los datos que nos entrega el informe hoy día. Sí, precisamente me fui también, luego de leer el informe, fui al diagnóstico regional porque ahí hay mucha coincidencia y hay información y datos que se comparten ahí y que está enfocado en la región. Yo quisiera destacar dos ámbitos de ese diagnóstico que pueden ser complementarios. Uno es el análisis de los Pladeco y que por lo tanto tiene que ver con las herramientas de planificación en cada una de las comunas, en el análisis de todos los Pladecos disponibles. Yo creo que la conclusión más relevante es algo similar, vinculado a lo que decía recién Valentina. En los Pladecos los niños siguen siendo vistos como objetos a proteger al máximo, como máximo, sujeto de protección, pero nunca sujeto de derecho. Sin ninguna instancia en la cual se visibilice el aporte que pueden hacer los niños y niñas hoy día en la comunidad, no en clave de futuro, ¿no? Como decía Gabriela Mistral, el futuro de los niños es hoy. No en clave de futuro, sino que en clave de presente, como ciudadanía, ¿no? Infanto, juvenil, de niñez. Eso es lo primero. Y lo segundo que es relevante del estudio, que es una parte y un componente de ese estudio, lo hicimos con un grupo motor y con investigadores, que ellos diseñaron la metodología en conjunto, porque es un intercambio de saberes, ¿no? Los académicos prestamos ciertos saberes cómo se investiga, los niños y niñas lo que hicieron fue decir que es pertinente o no, para poder verlo con representación de las 8 provincias de la región, lo cual fue un esfuerzo importante también involucrar a Rapa Nui en ello, y generamos encuentros provinciales. Entonces hay resultados que son provinciales, temas que destacan, trabajar con fotovoz, cartografía, fue muy importante. Y en ese sentido, y vinculándolo también con las temáticas de eje, cuidado, situación económica, los niños y niñas son muy claros en señalarnos algunos nudos críticos, complementarios a esto. Primero, en la relación con el mundo adulto. Ellos quisieron también como hacer una encuesta, también les gusta el instrumento, a ver qué hace, que quisieron hacer encuestas, fotos, cartografía, ellos en los encuentros provinciales, ¿no? Y un elemento muy crítico es que cuando se les pregunta cómo es la relación y si los adultos de su entorno respetan sus derechos, aparece distribuido entre algunas veces y casi siempre la mayoría de la respuesta, ¿no? Casi siempre se lleva el 41% y algunas veces un 40%. Y cuando les preguntamos si las instituciones del Estado respetan sus derechos, ellos ahí baja diametralmente y solo es como un 20 y tantos %, el que solo un 28% dice casi siempre, y baja algunas veces, toma la mayoría, es decir, salimos bien mal paradas las instituciones públicas, ¿no? Respecto a aquello, y tiene que ver principalmente, y lo dicen con mucha claridad, con los diversos instrumentos, las diversas variedades, tiene que ver con la relación
que se tiene con la niñez. La idea de que ellos no saben, la idea de que ellos no son relevantes en su espacio público. Nos plantean además algo que es bien fundamental: la relación con el espacio público y el entorno comunitario para los niños y niñas es primordial. Hoy día en ese momento fueron bien críticos en mirar también la relación con lo virtual y la relación con las pantallas. Y voy a decir cuando aparece la preocupación desde ellos por el uso de pantallas, que es como el término asociado y lo engloban, en mi encuentro apareció con mucha claridad. Yo no volví a la frase, decía: miren, si no es que nosotros queramos estar en la pantalla, es que no tenemos alternativa. Y yo aquí quisiera remontarme a algo que me parece importante en el estudio: es como que está difícil tomar el zoom de la pandemia, porque yo creo que, por ejemplo, respecto a temáticas de precariedad y de condiciones materiales de existencia, la pandemia es un capítulo aparte, que hoy día podemos decir, y todos los indicadores cuando miramos del 2022 hacia adelante han mejorado notablemente las condiciones de ingreso, las condiciones de ocupación. La informalidad seguimos en desafío, y ahí entre paréntesis igual circula, al menos nosotros que tenemos a FOSIS como entidad que trabaja en contextos de pobreza, la informalidad es un problema no solo por la actividad, porque es lo que las personas cuidadoras pueden hacer mientras cuidan a los niños también, que está asociado a tareas de cuidado, pero también en una creencia de que no hay confianza y no hay fe, por ejemplo, en el pago de impuestos. Y que la formalización no vale la pena y que fuese una pérdida. Y ahí donde muchas veces yo tenía que escuchar cosas bien terribles, como que me dijeran a mí: bueno, ¿por qué con lo que tenemos que comprar con FOSIS tenemos que comprar en lugar de tener boletas si me sale más barato cuando no me dan boletas, ¿no? Y yo así, no escuchaba lo que... No, eso es cierto. Entonces, ¿por qué? Porque hay una creencia de que lo común no me beneficia. Y eso es una creencia muy dañina en el sentido que obviamente que tiene impacto. O sea, quienes más se ven beneficiados con el bien común, el pago de impuestos, también son las personas de menor ingreso, pero también a veces porcentualmente pagan más impuestos que otras, ¿no? Que también quienes tienen mayores ingresos. Pero hay una discusión, pero todos los indicadores, y lo otro, la relevancia que tiene la sostenibilidad de políticas públicas, volviendo a lo que decía Arturo, que hacía mención, ¿no? Como país, ¿cómo las sostenemos? Desde el 2022 en adelante tenemos leyes y cambios fundamentales en nuestro país que van en directo beneficio del cuidado de niños, niñas, jóvenes y adolescentes. La ley de conciliación de la vida laboral y personal, que implica la posibilidad de permisos, priorización en los feriados legales, teletrabajo para las personas que cuidan a niños y niñas. La ley de 40 horas, que todos habremos escuchado alguna vez al presidente decir: son los niños los que piden que sus padres trabajen menos, padres y madres trabajen menos para verles. La ley de parentalidad responsable, ley llamada Papito Corazón, que implica solo en menos de 2 años 1.800.000 millones de pesos que van en directo beneficio para los niños y niñas. Chile Cuida, con lo que implica también toda la posibilidad de tener una red que soporte a las personas cuidadoras de niños y niñas que tienen discapacidad o que son personas espectro autistas, que no están dentro de otras políticas públicas. Y el aumento del sueldo mínimo, ¿no? Es decir, los 4 años anteriores, hasta antes del 2022, los 4 años anteriores había subido 74.000 pesos. Menos de 3 años subimos mucho más del doble de aquello, ¿no? Entonces, ahí hay condiciones en las cuales, ¿cómo hacemos sostenible aquello? El desafío no tiene que ver con que solo yo dé cifras que diga: oh, qué bien lo hemos hecho. No tiene que ver con eso. Tenemos que tener la responsabilidad de aquilatar que hay políticas públicas que pueden revertir y que son fundamentales, como el subsidio único familiar. Las familias no pueden peregrinar ni andar en postulaciones para tener algo tan básico que es el SUB, que es un aporte que va a directo beneficio, que es para los niños y niñas. Eso tiene que ser automático y eso cambia, y eso implicó 90.000 niños más que reciben el SUB, como otras políticas que unifiquen la atención y que ya no sean las personas como
Estamos trabajando en la ventanilla única para que eso sea. Pero sobre todo el tema participación, solo una cosita chiquita respecto a pandemia. Aquí valoramos tan poco la participación de los niños y niñas, que yo creo que en pandemia muchos pudimos observar. Yo en ese momento estaba en el espacio académico trabajando con niños y niñas, tratando de comunicarme con ellos online porque se nos había roto el vínculo, y con mucho dolor vimos la crueldad país que implicaba sellarles con cintas amarillas los juegos infantiles, que salieron antes las mascotas que los niños. La mayor restricción que pusimos en el país fue a los niños y a las niñas, porque los considerábamos vectores peligrosos, sin fundamento empírico. Pero además no fuimos capaces de valorar el diseño, el retorno a clase, además del dato que es lo último en regresar a clase, pero cuando retornamos a clase ni siquiera les preguntamos cómo volver. ¿Quiénes podían saber cómo usar el patio cuidándose? No, expertos en su vida. No les preguntamos nada, ni los preparamos para el retorno a clase, y lo que hoy día vivimos en temáticas de salud mental y violencia en los colegios, muchos que trabajamos con niños en la pandemia sabíamos que lo que nos venía era dramático. Y no aquilatamos aquello, ni tomamos conciencia, y como que cuando hablamos de la pandemia alguien ya no quiere recordarlo. Y por lo tanto, tampoco nos hacemos cargo de aquello. Y de tomarlo como tal, y no solo como la patología de los niños y niñas, que hoy día además, por ejemplo, también que estamos viendo a nivel país, niveles de violencia importantes. Bueno, 1/3 de los homicidios, mañana se publica, 1/3 de los homicidios en nuestro país tiene que ver con resolución de problemas interpersonales. Y precisamente, secretaria, en esa línea quería preguntarle a Paloma por, puesto como sobre la mesa una dimensión clave, que es cómo el entorno material, las condiciones materiales en las que viven nuestros niños y niñas, ¿no es cierto?, también se conjuga con un entorno virtual, y que la pandemia, ¿no es cierto?, hizo más que evidente, no solo respecto de la potencialidad positiva que podía tener, sino también de aquello, ¿no es cierto?, cómo podía negativamente afectar. Entonces quería preguntar si a nivel regional hay datos que ustedes hayan podido como observar respecto a entorno virtual. Ay, perdón. Ahí sí. Sí. Hay pocos datos sobre el uso de pantalla. Ahora salió la ENUT hace poco, que es la encuesta del uso del tiempo libre, el uso del tiempo, que tiene algunos datos de 12 a 18 años, pero que acaban de liberar. Entonces no la teníamos al momento de hacer este informe. Y hay unos datos que vienen de la encuesta Juventud y Bienestar, que se aplica a los segundos medios, año por medio, y que da cuenta un poco del elevado uso de pantalla. O sea, pero tampoco, o sea, se ha medido poco, se ha medido de forma distinta, y falta todavía como para tener una estadística nacional. Pero yo creo que con la ENUT en el fondo se puede hacer ese trabajo. Me sumo como en eso a lo que se comentaba acá antes. Nosotros, bueno, desde Pacto Niñez, por ejemplo, que es una iniciativa también asociada al observatorio, cuando hicimos una hoja de ruta en 2022 para ver cuáles eran las prioridades, ¿cierto?, de los problemas de niñez y qué soluciones se proponían desde la sociedad civil. Y teníamos un montón de problemas de salud mental, qué sé yo. Hicimos una actividad de participación con los niños y decían, no, pero no está lo de las pantallas. Nosotros queremos que nos ayuden a solucionar esto. Un poco en la línea, claro, nosotros los adultos a veces dicen, oye, pero si le encanta, lo pasa bien, si así se entretiene. Pero la verdad es que cuando uno les pregunta a ellos, dicen, sí, pero estoy atrapado en esta cuestión y no tengo alternativa. Entonces, lo que dicen hoy día, claro, muchos expertos que dan consejos, ¿cierto?, de cómo disminuir esto, dicen, no es solo prohibir, sino también dar alternativas. Proponer alternativas. Entonces, hoy día que vemos estos datos de violencia crítica, ¿cierto?, en los barrios. Hoy día que vemos el tema de que muchos niños, 1 de cada 10, no tienen acceso a plazas y parques, que son cosas que son dentro de fáciles de solucionar, o sea, requiere inversión, ¿cierto?, pero se puede hacer. O que uno ve, claro, las plazas y los parques que no son aptos para los niños. No están pensados desde ahí. No tienen sombra, no tienen juegos para los niños más chicos, no calzan para todo en el fondo. ¿Qué alternativas estamos dando también desde ahí?
desde el uso del tiempo libre en espacios protegidos, desde que los barrios sean seguros. Obviamente tenemos un problema de seguridad, ¿cierto?, que excede como las políticas de niñez, pero sí como adultos cuidadores, como autoridades, ¿cómo podemos poner esa misión por delante? O sea, volver a proveer espacios seguros para que los niños puedan jugar, puedan salir, tengan acceso a áreas verdes, que yo creo que es un objetivo alcanzable, pero hay que ponérselo primero. Y también, o sea, obviamente el tema de las pantallas, yo soy convencida de que en 10 años más vamos a mirar para atrás y vamos a decir, ¿cómo permitimos esto? O sea, los estudios, la evidencia acumulada, claro, la hemos ido acumulando a poquito, pero hoy día ya de que la primera infancia tiene efectos nefastos en el desarrollo, tanto por el efecto de la pantalla misma como porque las alternativas que eliminan en el fondo, porque si estoy así, no estoy desarrollando mis habilidades motoras, no me estoy moviendo y cosas que los niños necesitan. Y también en los colegios, o sea, está esta ley, ¿cierto?, en discusión de regular el uso de pantallas. Hay mucha gente que dice que hay que prohibirlo. Yo creo que hay que mirar los ejemplos de, por ejemplo, Australia, que prohíbe las redes sociales antes de los 16 años y yo creo que, claro, suena duro porque también está el tema de hoy la autonomía progresiva, cómo los dejamos estar en ese espacio, pero es que el espacio virtual no es apto. No es apto porque es un espacio que sabemos acá que es tóxico y que no tiene filtros y que las ideas más extremas se apropian de ese espacio. Y antes de prohibirlo, tú has dado como un criterio, ¿no es cierto?, de Los Ángeles para discernir en esa cuestión. Infancia Primero tiene un programa Crecer Jugando, ¿no es cierto?, en que está presente en muchísimas regiones del país. Acá en Valparaíso, ¿de qué manera ese programa, ¿no es cierto?, nos permite replegar a la experiencia digital, ¿no es cierto?, por una niñez que juegue? Sí. Estaba pensando un poco en lo que comentaban recién, de dos datos que me parece que son relevantes y justamente tiene que ver con qué es lo que nosotros podemos trabajar, ofrecer y relevarle a las familias, ¿verdad? Uno es que a nosotros ya nos ha llegado información de que la evidencia acumulada en los últimos años está tendiendo a decir que antes de los 6 años las pantallas son tremendamente dañinas y estudios muestran cómo ha disminuido el tamaño del cerebro de los niños y niñas a nivel mundial. Por lo tanto, si bien antes se desaconsejaba entre los 0 y los 2, hoy día está puesto hasta los 6. Entonces es crítico. Y otro elemento fundamental en términos de las alternativas, y es parte de lo que nosotros trabajamos en el programa, que tiene que ver con la interacción. Las personas necesitamos para la vida poder interactuar con otros. Eso tiene que ver con la comunicación, por ejemplo, para resolver los problemas. Y esto parte en la primera infancia. Nosotros los adultos también somos prisioneros de nuestros aparatos tecnológicos. Entonces, eso nos hace perder montones de oportunidades, no solo porque los niños y las niñas estén usando más pantallas, sino porque nosotros también somos incapaces de soltarlas. Y ahí también hay mucha evidencia, estudios que se hacían antiguamente con cuidadores que dejaban de tener expresión facial para mirar a los niños. Bueno, hoy día ese mismo experimento se ha hecho con adultos que están mirando su pantalla y dejan de responder, ¿verdad?, a los niños y niñas. Esta interacción en la primera infancia se llama, como hablan similar al partido de tenis, ¿verdad?, como sacar, ir y volver en la interacción y en la comunicación, y eso se va perdiendo. Volver a retomar la capacidad de interactuar con los otros es parte de lo que nosotros hacemos en el Crecer Jugando. Lo que ofrecemos en el fondo a las familias es un espacio donde puedan retomar aquellos espacios seguros donde a través del juego, que es el lenguaje, sobre todo en la primera infancia, podamos empezar a interactuar desde una lógica distinta, poco amenazante, sencilla, que no requiere muchos recursos, pero que sí requiere ponerse uno mismo en el fondo. Uno es la principal herramienta. Y eso es complejo cuando tenemos una vida estresante, una vida en el fondo que nos hace ir a trabajar en sectores apartados. En espacios urbanos sabemos que, por ejemplo, la congestión del tránsito nos hace demorarnos. Pero también en sectores rurales sabemos que llegar, ¿verdad?, trasladarnos a espacios del trabajo también es difícil. Y así, bueno, uno empieza a sumar y ver esta diversidad de situaciones vitales
Y a través del Crecer Jugando lo que nosotros buscamos es que las familias se encuentren. Vemos resultados que son bien sorprendentes en cómo al poder unirte con otras familias que están en una etapa vital similar a la tuya, disminuye, por ejemplo, la percepción de aislamiento social que tienen los cuidadores. Esa soledad me lleva a tomar malas decisiones, porque no sé realmente si es que esto es un problema propio, en el fondo esta guagua llora porque yo lo estoy haciendo muy mal, y entonces me pongo una mochila más pesada de lo que ya es, versus si llego y escucho que a todos nos pasa lo mismo. Entonces, cuando estamos todos teniendo un problema similar, podemos empezar a buscar soluciones, y ahí la vida comunitaria toma un elemento muy relevante, y cómo yo puedo empezar a mirar hacia afuera y encontrarme con otros, y empezar a hacer cosas y decir, esto que está pasando es normal, no es distinto. Esto que yo estoy sintiendo tampoco es un problema. Entonces, empezar a construir con otros, a aprender con otros, es lo que nosotros también buscamos, que los equipos de las comunas, nuestra modalidad de trabajo es transferir una metodología a un equipo local, y cada equipo ofrece este programa pasando por el filtro propio, ¿verdad? Porque no podemos ofrecer una política pública, esto mismo que hablábamos recién, que sea universal. Chile es un país demasiado diverso y requiere, en el fondo, que podamos hacer una adaptación de la oferta que sea pertinente, que sea adecuada. Nosotros trabajamos con familias entre 0 y unos 4 años, y ya dentro de este programa tenemos 3 grupos de etarios, en el fondo. Trabajamos de una manera cuando las familias tienen una bobita entre 0 y 1 año, que les decimos los acurrucados, entre 1 y 2, que son los exploradores, cuando ya los niños empiezan, en el fondo, a mirar el mundo desde otro lugar, y eso nos desafía como cuidadores a hacer otras cosas, y cuando tienen entre 2 y 4 años, cuando empieza a emerger el mundo, nuestra interacción con el mundo desde otro lugar. Ahora, nuestro papel como adultos implica que tenemos que estar preparados y tenemos que también saber enfrentarnos a todos estos desafíos que nos dice el informe, ¿verdad? Todas estas condiciones de barrios, en el fondo, donde hay violencia, de condiciones laborales que, por ejemplo, la informalidad tiene unas demandas que la salud mental, en el fondo, con el estrés, la carga mental, de cómo resolvemos. Por lo tanto, buscamos también a través nosotros del programa que ofrecemos entregar un espacio a las familias donde puedan mirar desde otra perspectiva. En el fondo, que los involucra, ¿no es cierto? Es tremendo. Sí, yo creo que ha sido fácil imaginar efectivamente este modelo familiarista de cuidados que tenemos muy instalado en Chile, cómo finalmente se encarna en cuerpos femeninos, y en realidad hablamos de familia, pero somos las mujeres. O sea, la ELPI ya nos mostraba datos en la misma línea del informe, ¿cierto? Que el 95% de los cuidados en el 2017, no se ha hecho una nueva ELPI, pero por otros estudios más chiquititos, más o menos vamos igual. Ahora, Claudio, ¿cierto?, mencionó algo más regional, que el 95% de los casos son las mujeres la cuidadora principal. El dato interesante, eso sí, que en el 75% hay un segundo cuidador que corresponde generalmente al padre, es decir, esta idea de que no solo es el hogar monoparental el que está estresado, sino que incluso en hogares que están en los padres, igual recae en una sola persona. Y si pensamos que en el 75% hay un segundo cuidador, pero volvemos a preguntarle a esa cuidadora principal qué percepción tiene ella en el apoyo de los cuidados, una de 4 te dice que tengo apoyo, para que dimensionemos en el fondo el problema. ¿Cómo lo ligamos al maltrato? La ELPI hizo un súper buen trabajo después del metaanálisis que salió el 2021 en cruzar algunos factores, y lo que trabajamos en maltrato infantil siempre incluimos la salud mental de las cuidadoras, sobre todo en 3 variables fundamentales, que están medidas, digamos, porque hay una asociación directa con los métodos de disciplina violenta, que tiene que ver con la autoeficacia, con el estrés parental y con la depresión. Ya lo hablábamos por acá, ¿cierto? Entonces, nos imaginamos una mujer, ¿cierto?, que tiene carga de cuidado que es mayor, ya que además los datos de salud mental global nos dicen que efectivamente las mujeres en patologías más internalizantes, es decir, ansiedad y depresión, tenemos datos sobre, ¿cierto?, la población general y sobre los hombres. Alrededor de un 35% de mujeres en Chile muestra ya problemas de mediana complejidad a grave en términos de ansiedad, y la ansiedad es la mejor amiga de la depresión, y eso es alrededor de un 13%, entonces decimos esa variable está presente. Y cuando yo empiezo a sentir entonces que haga lo que haga, no me resulta y no puedo controlar a mi hijo, esa es la autoeficacia de mi hija, ¿cierto? Y todo parece ser que me empieza a estresar, por supuesto, ya que el despliegue de una parentalidad más cuidadosa, más respetuosa, ¿cierto?, se empieza a complejizar. Entonces, hemos puesto, creo yo, muchas fichas, que sigue siendo importante esto, en la psicoeducación,
en esta cosa de enseñar. Yo pongo bien entre comillas porque en realidad me he ido alejando cada vez más de este rol del psicólogo infantil como experto en crianza, porque la misma lógica, la que mejor sabe es aquella mujer que está cuidando. Entonces nosotros podemos facilitar, entregar información, pero este tema en la escuela de padres, como que nosotros vamos a enseñar, tiene que ver más con facilitar espacios comunitarios, por supuesto entregar información, pero piensen en aquellas mujeres que a pesar de que saben, que han recibido una serie de información, que saben que lo que van a hacer no está bien, ¿ya? Y le gritan igual, le quitan brusco porque no nos imaginemos la violencia, siempre estos métodos como un gran golpe. Ustedes saben que la dimensión violencia abarca desde la invisibilización, la minimización, ignorar a un niño, hasta, por supuesto, agresiones físicas. Y esa mujer también se siente mal después del día, se siente con culpa, se siente avergonzada, sobre todo aquellas que tienen más información, ¿no? Y aquí nos podríamos incluir, por muy académicas, muy profesionales que somos, seguimos siendo mujeres que encargamos también cuidado. Entonces, pregúntense qué uno siente cuando sabe que hay algo que racionalmente sabemos y tenemos la información y que no es por falta de oportunidad, porque esto es transversal. No es que las mujeres cuidadoras de estratos socioeconómicos bajos sean maltratantes y las de socioeconómicos altos no lo sean. Por supuesto varían, hay tintes, podríamos hablar en otro conversatorio de eso. Eso por un lado. Entonces se ve que estas tres variables están afectadas. Otro dato que sabemos que el burnout parental en mujeres ha ido aumentando, ¿ya? Y que tiene que ver nuevamente con las cargas que tenemos y que hemos pasado de repertorio. Yo he investigado alto maternidad en el fondo con historias de abuso sexual transgeneracional, que la psicología, y aquí asumo la responsabilidad que nos cae, hemos estudiado mucho el fenómeno en lo intrapsíquico, en lo personal. Es decir, esas mujeres tienen fallas en leer la respuesta o bien en repertorios más victimizantes. No han podido, ¿cierto?, reparar su historia, entonces se congelan y no pueden dar respuesta. Sabiendo eso, que es una realidad, nuevamente la pregunta es, ¿qué hacemos todos para proteger las infancias? No solo qué hacen esas mujeres, porque lo que estamos haciendo ahí, entregándole la responsabilidad mayoritaria y casi exclusiva a las mujeres, lo que estamos haciendo es poniendo el resto de las generaciones también en riesgo como una responsabilidad ya social. No es solo de esas mujeres, porque además los niños no son objeto de nadie. Los niños y niñas son ciudadanos del mundo, ya lo dijimos. Entonces, el fenómeno del maltrato, lamentablemente, no es tan difícil de entender por qué se sigue manteniendo. Y si no podemos abordar variables que son mucho más estructurales, por muchas, incluso soñando, porque también es otro problema, que ampliáramos la oferta en salud mental individual, probablemente este fenómeno, como es pesado, complejo, multifactorial, no lo vamos a poder disminuir, digamos. El abuso sexual, más allá de todas las estrategias que hacemos, que es una de las formas más graves de cierto maltrato, si ven las tasas, no baja. No baja, y no baja en países desarrollados y en países no tan desarrollados. Entonces, pensemos qué estamos haciendo nosotros para entender estos fenómenos de violencia. Y solo quédense con el dato que según la ELPI, el 62% de los hogares en Chile despliega mecanismos de disciplina violenta, ¿ya? Entonces tenemos, insisto, que pensar en estrategias y abordajes que sean más desde el modelo ecológico en los distintos niveles, sistemas, y que el colegio, por ejemplo, entonces, no solo tiene la responsabilidad de activar el protocolo de violencia, ¿cierto? Y después me olvida, lo activé, ¿no? Y que como vecino, entonces, decirle, oye, vecina, necesita algo, esa práctica que hoy casi no vemos, por más saludar desde el auto, ¿cierto? Saludar apurado, si es que, y decirle, oye, te falta algo, cualquier cosa, no sé, si te falta un poco, tócame después y llegamos a un arreglo comunitario, no es menor, porque eso es tiempo, que también la ese tiempo es otra cosa, los cuidados. Entonces, cada acto que podemos hacer para poder efectivamente cohesionar y agrandar este tejido social, lo que estamos haciendo es crear una red de cuidados que estamos trabajando hacia ello y que realmente dejemos este modelo familiarista como exclusivo, no lo vamos a abandonar, por ahí también lo decían, no es una atención que estamos diciendo que la familia no es importante, pero no podemos dejarlo todo en manos ahí, porque lo que estamos creando es desigualdad. Y al final del día, los datos nos muestran que el maltrato se mantiene. Muchas gracias, Valentina. Vamos a abrir ahora inmediatamente una ronda de preguntas, ¿ya? Sí, con micrófono, ¿no es cierto? Igual se le escucha clara y la voz. Sí, pero para la grabación. Pues. Para la grabación. Sí, su nombre, por favor. Muchas gracias. ¿Cuántas organizaciones comunitarias representadas? Hice una visitación de Valle de años, trabajando con Lisa y con tu familia. La experiencia nos ha llevado hasta el 2019 a trabajar en un proyecto comunitario de jardín infantil que se llamaba Jardín Infantil,
pero sabíamos que era una organización de educación a la primera infancia, incluíamos en esta educación a las familias. Post pandemia hicimos un trabajo asistencial y desde mayo de 2024 estamos con las chiquillas y con el presidente haciendo un trabajo de parentalidad comunitaria. ¿Ya? Entonces nosotros estamos el año pasado, literalmente peleamos con 12 niños en el colegio para poder trabajar con ellos y hacer red con los profesores, cosa que no nos resultó. Por eso cuando Arturo hablaba de políticas, es importante que estas políticas también consideren a las organizaciones de base. Yo creo que nosotros somos importantes en esto y estamos súper solitarios y abandonados. Ya, la colación que le damos a los niños en este momento de reforzamiento sale de nosotras. Y también nos estresamos de la familia. Entonces, yo creo que por ahí hay un punto como para ver dentro de las políticas. Y yo agradezco a Colunga por la información. ¿Ya? Pero necesitamos nosotros mostrar nuestro trabajo también. El año pasado tuvimos 12 niños, todos niños cachos del colegio y todos con un común, problemas familiares. Les ofrecimos premios a fin de año, que fue bacán, ya los sacamos a pasear por 3 días, todo con aporte autogestionado, y era como venían cuando querían, ninguno de los niños quedó repitiendo, y el caso más extremo fue de un chico de 13 años, de séptimo, con mucha violencia. Este chico llegó repitiendo, o sea, no, ya estaba repitiendo, la segunda semana de diciembre había pasado de curso. Y la tercera semana de marzo nos felicitaron, o sea, chiquillas, lo que están haciendo es buenísimo porque en el colegio este niño que se peleaba combo, que pasaba afuera, que le echaba garabato a los profes, fue felicitado por los profesores. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que fortalecer como sociedad? Si bien las estadísticas están, los trabajos desde los ministerios, desde la secretaría están, no consideren el trabajo de base, que somos los que trabajamos con los niños día a día. A mí el año pasado me tocó pelear con profesores, que me decían, yo quiero que este niño quede repitiendo, si flojeó todo el año, pero el niño tenía un problema de separación familiar, se había muerto su tío hacía meses, el tío que lo contenía, ¿y quién trabajó con él? Si vemos que en los colegios no hay ninguna política de salud mental, salimos de pandemia ya todos estresados, y todos con problemas de salud mental, adultos y niños, y lamentablemente los niños sufriendo el estrés de la familia, que recaía sobre ellos y se ve la violencia aumentada. Aquí la quinta región ha sufrido una tremenda cantidad de incendios. Pero yo lo dimensioné el año pasado, porque fuimos parte de ese proceso. Estuvimos, Villahermosa, la población, nosotros, gracias a Dios que cambió el viento, habría sido tan terrible, en Villahermosa estábamos todos atrapados, no teníamos para dónde escapar, habría sido tan terrible como lo fue Villa Independencia. Nosotros damos gracias a Dios que cambió el viento. Oiga, muchas gracias. Déjame terminar con esto porque yo creo que es súper relevante para lo que estamos hablando. Por eso quería pasarle, claro. Necesitamos nosotros esas políticas, porque después del incendio, a los meses, en una reunión de apoderados, la profesora decía, yo no sé por qué los niños están tan inquietos. Si veníamos saliendo de una pandemia no tratada en salud mental y del mero incendio no tratado en salud mental. O sea, tenemos niños de los nuestros, que si no hubiera intervención tendríamos más delincuentes, más drogadictos, porque la estadística, estamos haciendo un taller de habilidades parentales con Senda, la estadística de consumo a los 8 años, con la estadística antigua, ahora que se va a abrir quizás baje el número. Estamos hablando de niños de 8 años, de primero básico, consumiendo algún tipo de droga lícita o ilícita. Entonces yo les pido a Colunga, yo les pido a los ministerios, véannos, porque estamos haciendo un trabajo importante. Sí, muy importante. Muchísimas gracias, Olga. Plantea Olga de articular también a nivel comunal, ¿no es cierto?, local, nuestra mirada. Perfecto. ¿Preguntas? 2 preguntas más y tomamos todo para que podamos cerrar a la hora. ¿Alguien más? Ah, ya. Acá, ya. Bueno, mi nombre es Benjamín Venegas. Tenía un par de preguntas en realidad respecto más que nada como a temas de datos en realidad que no mencionaron. Que algo que, claro, me parecía en realidad el tema de la delincuencia juvenil en realidad, que bueno, no he revisado la verdad, no he visto investigaciones, pero
como por lo que he visto en realidad y por lo que se escucha, se da la sensación de que ha aumentado en realidad con el tiempo. Y otra cosa que no se mencionó en realidad es temas como embarazo y conductas de riesgo como sexuales en realidad bueno, sería como más enfocado en la adolescencia en realidad. ¿Cómo han visto eso en realidad y si es que existen algunas políticas públicas respecto a eso en realidad? Quería consultar. Gracias. Y tenemos una pregunta por acá. Adelante. Gracias. Hola, buenos días. Drago Radovich, director del Observatorio Laboral de la región de Valparaíso. Y primero agradecerles, fantástica la presentación. Y segundo, un par de datos. Los niños y las niñas tienen igual nivel de deserción escolar o muy similar hasta antes de los 15 años. Y de los 15 a los 19, las niñas se disparan fuertemente. Y eso ya nos empieza a predisponer respecto a resultados futuros. Yo dije que era el observatorio laboral, por lo tanto mis implicancias están hacia ese sector. Pero también soy papá. Y hay cosas que uno empieza a darse cuenta como que tienen que ver con lo que decía Arturo de nuevo, lo hemos citado más veces que a ustedes también en esta conversación, que tiene que ver con las políticas públicas. Y de los colegios se van los niños que tienen problemas de sociabilización y se quedan los generadores de ese problema. Habitualmente las familias tienden a buscar alternativas distintas y dentro de las estadísticas que presentaba Paloma hay una línea que empieza a desarrollarse que son los colegios o la educación a distancia, ¿no es cierto?, que son online y que no está dentro de las categorías ni municipales o públicas y que sí generan también eventualmente algunos tipos de vulnerabilidad, porque en el ámbito de la protección a veces esos niños estudian en la casa, pero es porque tienen hermanos más chicos, entonces estudian y cuidan, digamos. Hay una realidad ahí que, por supuesto, no hay que analizar lo intrafamiliar, hay que ver cómo las políticas públicas se trasuntan, se apoyan interministerialmente en este caso. Y nadie nos enseñó a ser papás. Y como decía, cuando empezamos a darnos cuenta que podemos ver que los que tienen otros problemas nosotros también los tenemos, empezamos a socializar soluciones, que eso sería buenísimo aprender, digamos. Y entonces la pregunta está en qué camino hay desde la perspectiva de esta multifactorialidad, dejar de mencionarla como tal y hacerse cargo de una multisolución, digamos, ¿no? Porque estamos a todos los niveles. La señora Olga dijo que era su nombre, ¿no? Ella está trabajando a nivel de base y es importantísimo. El cambio del Senama también fue muy, muy importante, pero tenemos diferencias importantísimas intrarregión y intracomuna que hay que empezar a atender, entiendo yo. Es como la postura. ¿Quién quisiera responder? ¿A quién? Sí. Yo sobre la pregunta sobre el embarazo adolescente y algunas conductas de riesgo, el embarazo adolescente en Chile ha ido bajando sustancialmente y también como que es la buena noticia en el fondo de la baja en la tasa de natalidad, que tiene que ver con que hemos reducido el embarazo adolescente y que es algo fundamental porque en el fondo tenemos que resguardar siempre el derecho a elegir, el derecho a poder desarrollarse, ¿cierto? Y en eso tenemos una buena noticia. A pesar de que, claro, cuando uno va a ciertas poblaciones, ciertos grupos más vulnerables, uno ve como que este fenómeno está más presente. Si uno ve los grandes números, eso ha bajado. Y respecto a la delincuencia juvenil, si ha aumentado o no, es difícil saberlo hoy día. Lo que sí, nosotros vamos a lanzar un informe sobre violencia contra la niñez en abril, y lo que sí vemos ahí es que ha aumentado la violencia juvenil. ¿Qué quiere decir esto? Expresiones de la violencia que son en el espacio público, que son por desconocidos, entonces también, claro, muchas veces tendemos a mirar al niño, al adolescente como aquel
aquel que comete los delitos, pero tampoco los vemos como víctimas de esta violencia juvenil y de la crisis de la seguridad, y eso el informe nos lo muestra con mucha claridad, que niñas y niños también están siendo más victimizados en el espacio público por desconocidos, y lo que decías tú también de las cifras de abuso sexual que son muy altas, sobre todo entre las niñas. Eso lo vamos a lanzar en abril. Sí, gracias Paloma. ¿Quieres agregar? Sí, a mí me gustaría señalar a propósito, yo agradezco la pregunta y el comentario sobre la relación con las organizaciones de la sociedad civil, específicamente las organizaciones que están en contextos comunitarios. Eso es algo, yo soy psicóloga comunitaria, trabajé de la mano de eso y eso está en el programa de gobierno y hoy día está traducido en una experiencia piloto que es el Plan Integral de Bienestar. Y es piloto porque hay todo un desafío de implementar programas nuevos y hay toda una lógica en la cual tienen que pasar por evaluación, ser aprobados, DIPRES, Contraloría y otros elementos del aparato estatal que debo decir son muchísimo más lentos que las respuestas que podemos dar desde la sociedad civil, ¿no? Y eso con claridad también yo creo que es muy relevante tenerlo presente. El Plan Integral de Bienestar son 11 acciones, y aquí está el director de Senda también, aquí admiro, que implica que llegamos a un territorio articuladamente, pero sobre todo en una alianza con una organización comunitaria. Con el municipio se define un barrio en función de los indicadores de Senda, en función de indicadores de seguridad. Aquí tenemos Villarauco, que está lo más cerca que tenemos acá es Villarauco, tenemos Placeres Altos en Valparaíso, donde llegamos con deporte, cultura, Senda, y nosotros con programas que implica diseño y adecuación de espacio público y apropiación de rutas barriales. Y eso implica una participación activa de niños y niñas en poder mirar su entorno, apropiarse de su entorno, generar entornos que sean más amigables, garantes de derechos. Hay otra traducción que nos dice, bueno, entornos seguros. Yo siempre digo, hay que como mirar, puede ser más comunicable y más vendible si digo rutas seguras, entornos seguros, eso como que prende más, ¿no? Pero para nosotros tiene que ver con la garantía de derechos de la niñez y ahí las organizaciones comunitarias son fundamentales. Muchas veces está la aspiración del financiamiento directo, que creemos pero no podemos negar la situación que hemos vivido en nuestro país del caso convenio y las limitaciones que nos implica también en la relación y financiamiento de la sociedad civil. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál fue la forma de llegar? Si no es posible fortalecer una organización comunitaria, llegar con implementación, con oferta, con centros de alfabetización motriz, con actividad deportiva, con guaguateca, es decir, todos aquellos recursos que podamos disponer para entornos comunitarios y sobre todo la valoración y la validación de las organizaciones comunitarias. Yo creo que ¿y por qué lo comenta acá? Hoy día estamos en 7 comunas, vamos a estar en 14. Poquísimo. ¿No? Llegamos al Paraíso, a la zona alta de Placeres, la alcaldesa me dice, por favor, necesito 40 más, ¿no? Y llegamos con 1. Pero sin embargo, ¿por qué lo planteo? Porque es una senda que tiene relevancia, que tiene impacto directo, que es mirar el entorno comunitario, que lo validan los distintos estudios, está como consenso en este panel, y que debemos resguardar que se mantenga. Eso por un lado. Y lo otro, solo quiero hacerle una invitación a este panel, porque este año, a propósito de la continuidad de programas, ¿no? Está el Elige Vivir Sano. Yo creo que tiene muy mal nombre, pero no nos vamos a desgastar la energía en cambiarle el Elige, que creemos que no es solo una elección individual, sino que hay elementos de contexto, pero no vamos a perder tiempo en eso, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Este año, al menos a nivel regional, vamos a trabajar la campaña que implica promoción de juego en espacio público y precisamente tenemos que ponerle el nombre, no hemos trabajado en la marca, esa es una debilidad que tenemos y ahí nos pueden quizás ayudar en que tiene que ver con combatir el tema de pantalla de niños de 0 a 6 años, que sabemos que es un problemón dramático y que no hemos tomado como para. Yo del 2022 vengo hablando con encargado de pediatría del Van Buren, con encargado del Chile 13, tenemos que hacer algo y bueno, no hemos podido, pero este es el año en el cual tenemos que tomarlo y yo creo que ahí la invitación a que podamos generar y ojalá podamos trabajar en esa línea en forma conjunta, porque en este país trabajamos segmentadamente, lo decía, ¿no? Educación no trabaja con las organizaciones comunitarias, salud no trabaja siempre con Mideso, no trabaja, y en ese diseño no avanzamos. Y por lo tanto, por eso los esfuerzos que tenemos que hacer la OLN de juntar a todos el intersector y trabajar en conjunto, trabajar con las organizaciones comunitarias, tiene una escala de gestión,
de política pública, pero eso tiene otras escalas a nivel comunitario y a nivel barrial. Y hay un nivel de responsabilidad de todos y todas en nuestra vida cotidiana, como decía Valentina, para resguardar que, por ejemplo, no puede ser que en los contextos en los que vivimos, distintas clases sociales, no distingue ingresos, son más importantes los espacios para estacionar los autos que los espacios para donde juegan niños y niñas. Sí. Eso es transversal en todos los contextos. Eso es algo que nosotros permitimos, es algo que nosotros valoramos. Cada uno de nosotros tiene algún nivel de incidencia o posibilidad de transformar que su entorno y el lugar donde vive sea un lugar donde puedan estar y habitar amablemente niños y niñas. Y esa es responsabilidad de cada uno como vecino de su sector, y yo creo que eso es importante, identificar las distintas responsabilidades y posibilidades que tenemos de transformarnos en un país bastante más humano y bastante más garante de derechos de los niños y las niñas. Y esos esfuerzos, como estamos nosotros tratando de hacer esfuerzo en esta articulación intersectorial, necesita esfuerzo en el trabajo de la sociedad civil que hacemos en el espacio y la vinculación con la academia, y cada uno de nosotros como agentes motores también en los entornos en los que nos desarrollamos. Yo solo quería hacer mención más a la segunda pregunta, porque efectivamente también lo que vemos es, y aquí traigo lo del STEM, ¿cierto? Que antes estaba esta visión como que las mujeres tuviéramos distintas capacidades que los hombres, o al revés, que los hemisferios, una cuestión bien biológica, y hoy día se ve que no es por temas de capacidad, tiene que ver con, nuevamente, oportunidades más contextuales, ¿cierto? Entonces, en términos de cuidados también, si bien hubo un cambio de ley para el postnatal, ¿cierto?, masculino, se ve que ese uso extendido o que nos repartimos días es muy poco utilizado, ¿ya? Entonces eso hace que haya una coparentalidad en los primeros meses que sea menos efectiva y menos protagonista como nos gustaría a los que trabajamos en niñez. Pero eso también tiene explicaciones desde lo más del macrosistema ideológica. Es como cuando nos está una mamá, y esto de la teoría la pego también, traemos como que el niño o niña puede ser como secuelado por vía. Es como que si la mamá se desaparece, y parece ser que si el papá se desaparece no está. Entonces, eso es una cosa más ideológica, porque en realidad, y más cultural, porque lo importante para ese niño o niña es que haya un cuidador, ojalá dos, y que tenga las características que el apego nos dice, que sea disponible, que sea predecible, que sea seguro. Entonces, eso ha sido una construcción más social. Pero eso es una gran barrera para que cuando tenemos que elegir, parece ser que yo no te voy a dar muchos días, ¿ya? Porque yo no quiero, porque me siento mal, ¿ya? Eso es un cambio cultural. Pero lo que también se ve, que todas las políticas asociadas, tanto en la educación superior como en temas laborales, que puedan facilitar esta implementación, apuntan a abordar esta desigualdad de género, y que en el fondo tengamos y empecemos a tener nuevas prácticas de cuidados también. Nosotros hicimos un estudio en los CFT, eso sí, de la gestión de cuidados y trayectoria, y lo que nos damos cuenta es que el perfil de los estudiantes que cuidan es un perfil altamente motivado, no solo en la tarea, sino un proyecto de vida. Y ligado al embarazo adolescente, si bien hoy día ha ido a la baja, porque no es un buen fenómeno, cuando uno estudia el embarazo adolescente, la gran mayoría no es que le faltó nuevamente educación sexual, hay un porcentaje sí, pero la gran mayoría de los embarazos adolescentes es porque buscaba un proyecto de vida, una salida a lo que estaba viviendo, que generalmente era situaciones de violencia, etcétera, etcétera. Entonces era un salto. Entonces, ¿cómo lo legamos? ¿Qué tiene que ver? Tiene harto que ver porque en el fondo hoy día las mujeres, con todo lo que hemos hablado, sabemos que quizás el sacrificio es alto en cuidar, ¿ya? Entonces esta idea del amor instintivo, que solo por ser mujer tenemos que, se ha ido tensionando. Y se ha dicho, bueno, voy a tener que optar, porque parece ser que no es tan compatible ser una buena cuidadora, pero también seguir desarrollando una serie de cosas que quiere. Porque hay muchas generaciones, que yo creo que hay varias acá, que adoptamos un modelo más probablemente de cuidado o maternidad que se llama intensiva, que en el fondo ya decimos, no, en realidad esto no es biológico, no es de instinto, sino que yo elijo. Pero yo elijo entonces ser buena mamá, cuidar bien, también ser buena profesional, ser buena amiga, me gustan los conciertos, entonces yo elijo hacerlo todo y hacerlo bien, y ojalá al 100%. Y ese repertorio sigue siendo súper estresante, súper tensionante. Entonces, hoy día las generaciones nuevas dicen, ¿saben qué? Parece que no. Entonces, si tengo que elegir algo, voy a elegir mis estudios, voy a elegir, ¿ya? Porque ya sé que cuando yo corto mi trayectoria estudiantil y también laboral, cuando hay académicas también de la universidad que han hecho muchos estudios de las trayectorias y de sueldos, etcétera, las mujeres no vuelven a la curva como los hombres, aunque vuelvan después de un año, no lo hacen. Entonces, hay un montón de datos, pero para decirte que en el fondo nuevamente todo esto es multifactorial,
tiene que estar equilibrado, porque no es un proyecto individual, ¿cierto?, de un hombre o una mujer, sino que tenemos que dar más apoyos y con política y programa, no solo de lo público, y aquí también de lo privado también, ¿no? Pensar cómo también empresas u otras puestos de trabajo podemos facilitar ciertas cosas, porque las personas que cuidan son altamente responsables. No es que si van a faltar es porque se quedaron acostados. Entonces, tenemos que aprovechar ese motor que es distinto a veces a aquellos que no. Eso como idea. Muchas gracias Valentina, y muchas gracias Paloma, muchas gracias Claudia, muchas gracias María de Los Ángeles, y muchas gracias a cada uno y cada una de ustedes. Es que no sé si podemos avanzar del tiempo de nuestros panelistas, porque sí, no sé si tienen unos minutos más. Sí. Puedes conversar con ellas después, pero de verdad, no tanto. Soy trabajadora de la TAP. Trabajo en la escuela de la directamente inicio a hacer talleres en la escuela. Están dejando de contratar a profesores en el área del arte, tanto como danza, tanto como teatro, arte circense. Yo soy del grado de la danza acrobática. De haber tenido 4 proyectos, ser contratada. Ahora, de manera gratuita y de deseos, y así como dice, por ejemplo, si los chicos, estigmatización por la arte, la danza. Profe, pero tengo miedo, me da vergüenza. Todo esto viene desde las clases de los entornos, como también nosotros educamos que el arte puede surgir para el lado comunitario, el lado social. Pero niños de 13, 14 años ya tienen registros sobre las artes, sabiendo que allá de bienestar tal para todos. Creo que también de las escuelas, y los directores, tanto como apoderados, deben ser capacitados, tener programas también, llevándolo a este significativo que deja las artes en las escuelas hasta todo. Muchas gracias. Sí, sin duda, ¿no es cierto? Esto también es un desafío a repensar el concepto de bienestar en sus múltiples dimensiones. Así es que creo que es evidente la virtuosidad del triángulo, ¿no es cierto?, de una conversación entre las políticas públicas, las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones de base y la academia, ¿no es cierto?, en función de dar, como decía, ¿no es cierto?, una multisolución a un problema, ¿no es cierto?, complejo y que nos involucra, ¿cierto?, y que tiene además, ¿no es cierto?, la posibilidad y la potencialidad de construir el futuro de nuestro país. O sea, así es que nos urge, por lo tanto. ¿Sí? Muchísimas gracias y nos invitamos a sacarnos una foto para terminar. ¿Dónde? Vean el web.